Bendito sea nuestro Padre Celestial, que nos concede una oportunidad más a través de este medio que es el Internet, para llegar a vuestros hogares con la palabra del Señor. Hoy estamos llevando la sexta lección, hoy día vamos a hablar sobre lo que es la Sagrada Escrituras o la Biblia. Sabemos que tenemos la palabra del Señor, que es la Biblia en vuestras manos, pero queremos conocer de ella. ¿Qué es la Biblia específicamente para nosotros como hijos de Dios, como cristianos, nacidos en el poder del Espíritu Santo, renacidos en el poder de nuestro Dios maravilloso? Ahí donde estás, amado hermano, siempre te voy a hacer recordar, toma tus notas de apuntes, tu agenda, para que puedas anotar las citas bíblicas que te vamos a dar aquí, para que más tarde a ti también te sirva esto, para que puedas compartir la palabra del Señor con otras vidas. Bendito sea el Señor. Así que vamos a empezar hablando de la Biblia. Esta es la sexta lección y quiero invitarte a tomar la palabra del Señor como texto base en 2 de Timoteo, el capítulo 3, el texto 16. 2 de Timoteo, el capítulo 3, el texto 16. Dice así la palabra del Señor: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Quiero leer la palabra del Señor una vez más. Dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Bendito sea el Señor. Tenemos hoy la gran facilidad, la gran ventaja de tener la Sagrada Escritura o la Biblia, la palabra de Dios en vuestras manos. Antiguamente no era tan fácil. Antes que se tenga esta recopilación de 66 libros que tiene la Biblia, no era tan fácil tener una escritura en las manos. Déjeme decirle que un pergamino llegaba a tener muchas veces de 45 metros de largo y medía 1,80 m o 2 metros de alto. Era tan dificultoso poder transportar un libro, solamente un libro. Pero hoy nosotros tenemos la Biblia en nuestras manos. La Reina Valera, tenemos la Nácar Colunga, latinoamericana, la Biblia Scofield y tantas ediciones que hay, pero todas ellas tienen la concentración, la esencia de la profecía verdadera, que es la palabra de Dios. La Biblia, se le da el término Biblia. La Biblia viene del lenguaje griego que significa biblos o libritos. Así que la Biblia realmente es una colección o una biblioteca de muchos libros y están divididos en dos secciones, y lo conocemos. Todos que tenemos la Biblia sabemos que está dividido en dos etapas o dos tiempos o en dos partes. Una es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Así que la Biblia, la palabra Biblia proviene de un lenguaje griego que significa biblos o libritos. Entonces podemos decir que la Biblia realmente es una colección o una biblioteca de muchos libros y que está dividido en dos partes, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bendito sea el Señor. La Biblia es un libro inspirado por Dios. La Biblia es una regla de fe y conducta. La Biblia, a la palabra del Señor, a las Sagradas Escrituras, no se le puede quitar, tampoco se le puede añadir. Eso está de acuerdo a la palabra del Señor. Bendito sea el Señor. Así que, amados hermanos, vamos a empezar. El primer punto sería ahí: la Biblia es la Biblia es inspirada por Dios. El segundo punto: la Biblia es una regla infalible de fe y conducta. A la Biblia no se le puede quitar ni añadir. Vamos a ver el primer punto: la Biblia es inspirada por Dios. Tome nota allí y busque la palabra del Señor en 2 de Pedro, el capítulo 1, el texto 20 y 21. 2 de Pedro, el capítulo 1, el texto 20 y 21.
Dice la palabra del Señor así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quiero leerlo una vez más. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Aquí el apóstol Pedro está diciendo que esta palabra, la profecía real, nunca fue traída por voluntad humana, sino que santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados. Inspirar significa soplar. Es tan igual como cuando Dios formó al hombre en el Edén. Tomó el polvo de la tierra, lo hizo como una estatua, lo paró, lo miró, que estaba bien, perfecto, y dice que sopló en su nariz aliento de vida. Y el hombre fue un ser viviente. Similar a ello también esta palabra, esta escritura, la cual tenemos hoy. De cierto que esto lo ha hecho una editorial, lo han escrito ya otros personajes, hombres que han podido reproducir la escritura, pero la inspiración que tiene este libro, que es la Biblia, es una inspiración divina. Esta palabra tiene vida, no es como cualquier otro libro que lo escribes y lo lees un tiempo, llega el momento que te cansa, lo dejas allí porque ya no tiene más sentido. Diferente es esta escritura, que es la palabra de Dios, la Santa Biblia. Tú lo lees un versículo hoy, mañana lo vuelves a leer, te dice una cosa más, pasado lo vuelves a leer el mismo versículo y sigues entrando a profundidad y vas encontrando la palabra del Señor, que es profunda, es una palabra viva, que no cambia, es inmutable. Bendito sea el Señor. Por eso el apóstol Pedro dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, lo que tenemos en nuestras manos, hoy tenemos la gran ventaja de tener la Biblia, la Sagrada Escritura, en nuestras manos a través del internet. Tenemos la Biblia, hay Biblias pequeñitas que se pueden andar en el bolsillo, chiquititas. Hay Biblias grandes, con letras grandes, hay Biblias con concordancia de estudio, en fin, hay mucho que estudiar en cuanto a la Sagrada Escritura, que es la Biblia. Pero tenemos la oportunidad de tenerlo en nuestras manos, una biblioteca de 66 libros podemos tener en nuestras manos. Bendito sea el Señor. Qué maravilloso, amados hermanos. Pero algunos tienen la Biblia, la clásica de los medios cristianos por allí. Solamente toman la Biblia cuando se van a la iglesia, regresan de la iglesia a la casa, dejan la Biblia tirada por ahí sobre la mesa, en la biblioteca o en la mesita de noche al pie de la cama, y ahí lo dejan hasta cuando vuelven nuevamente al culto a la iglesia, vuelven nuevamente, limpian un poco el polvo de la Biblia y vuelven a su casa, a la iglesia. Déjeme decirle, eso no es la vida del cristiano. El verdadero cristiano tiene que estar meditando, leyendo la Escritura, porque es una palabra inspirada, una palabra viva. Bendito sea el Señor. Mira lo que dice la palabra del Señor en San Juan 5:39. San Juan 5:39. Tome nota y busque la palabra del Señor allí. San Juan 5:39. San Juan 5:39. Dice la palabra del Señor así: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Una vez más, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hay una frase que resalta allí al empezar, dice escudriñar las Escrituras. ¿Qué entiendes por escudriñar? ¿Sabe? Escudriñar significa sacar la esencia, investigar con delicadeza y con mucho cuidado, sacar la esencia de la palabra. ¿Sabe? El Señor Jesucristo
Él se compara como el pastor, ¿verdad? Y a nosotros nos llama sus ovejas. Y como ovejas, el pastor, en el aspecto literal, si usted mira a un pastor de ovejas, el pastor lleva todas las ovejitas al campo, al pastoreo, y hace que esas ovejas se alimenten. Comen el alimento, están alimentándose, pero cuando llegan al corral, en el corral nuevamente los encierra, la ovejita se echa y ¿sabe lo que hace? Tiene un sistema que se llama de rumiar. Está el bolo dentro, el bolo alimenticio, tiene en el estómago, luego lo saca hacia afuera y empieza en este movimiento. ¿Qué está haciendo? Está rumiando. Lo que el pasto metió adentro, está rumiando, quiere decir que está sacando la esencia de ese alimento que esta oveja percibió. Asimismo también nosotros tenemos que hacer lo mismo. Si Él es el pastor, nos ha dejado su palabra, ¿qué tenemos que hacer? Escudriñar. No solamente es leer. Por eso que hay muchos que lo interpretan mal la Biblia o no lo entienden porque solamente la leen. Una cosa es escudriñar, significa sacar la esencia de la palabra. ¿Qué quiere decir Dios allí en ese versículo, en ese capítulo que está escrito en la Biblia? Escudriña. El mismo Señor Jesucristo dice, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esta palabra es una palabra viva. Este es el alimento espiritual para tu alma, para tu ser. Si tú eres un hijo, una hija de Dios, tú necesitas alimentarte todos los días. Por eso el Señor Jesucristo, enseñando la oración a los discípulos, le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Y el Señor le empezó a explicar la oración que debían hacer. Y entre esa oración, el Señor les dice, danos el pan nuestro de cada día. Cada día hay un pan especial en la palabra. Cuando yo estuve estudiando en el seminario, me dejaron el trabajo, la tarea para buscar cuántas veces aparece la palabra pan en la escritura, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Sabe? Encontré más de 400 y tantas veces la palabra pan. Y nos preguntamos, ¿cuántos días tiene el año? 350 a 365 días. 360 a 365 días. Quiere decir que hay pan en abundancia. Hay pan que sobra en la casa del Padre. Hay la palabra allí para que te alimentes, para que crezcas un cristiano fuerte. No seas un cristiano genuflexo, débil, sino un cristiano nutrido de la palabra de Dios, porque esto es palabra de vida eterna, que hablan, dan testimonio de ese Dios maravilloso quien nos rescató, se llama Jesucristo. Alabado sea el Señor, bendito sea nuestro Padre Celestial. Aleluya. Decía la palabra del Señor en 2 Timoteo 3:16. 2 Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esta es la escritura inspirada por Dios. No es cualquier libro, tiene la inspiración divina de Dios, tiene el aliento de vida de Dios aquí, tiene el neuma de Dios en esta escritura. Por eso que cuando la persona la lee o escucha la palabra, déjeme decirle, yo he visto vidas durante el tiempo, el ministerio pastoral, he visto vidas que vienen llorando a los pies de Cristo y no lloran de cobardes. ¿Sabe por qué lloran? Porque la palabra entró en sus vidas. Hizo efecto la palabra, porque esta palabra es una palabra de vida. Hizo efecto a su alma. Esa palabra redarguyó, porque dice que es para redarguyir, para corregir, corrige los males, instruye a la persona y dice al hombre de Dios para que sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Yo quiero decirle este día, para vivir en el ámbito social, en el mundo en el cual vivimos, no es la universidad donde te van a enseñar las cosas morales para vivir en la comunidad. No es un instituto, no es tu casa, no es la escuela,
¿Sabe dónde aprende usted la palabra del Señor? Es en la casa del Señor, en la iglesia. Es ahí donde es el deber de cada cristiano asistir, óigame, mayormente a la enseñanza, al discipulado. Hay muchos que no quieren la palabra, les gusta solamente estar saltando, cantando, danzando allí, haciendo otras cosas, entretenidos en otras cosas, menos recibir la palabra del Señor. La palabra es una palabra viva, este es el alimento para tu alma, para que crezcas firme en el conocimiento de Dios, que nada ni nadie te pueda sacar del camino de la verdad que es en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor, aleluya. Entonces esta palabra es inspirada, aleluya. La Biblia es inspirada por Dios. La Biblia también es una regla de fe y de conducta infalible en la vida del cristiano. Aleluya. La Biblia es una regla infalible de fe y de conducta. Salmos 119, 11. Busque la palabra del Señor allí. Salmos 119, 11. Tome nota y busque la palabra del Señor. Salmo 119, 11. Dice así: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Dónde tenemos que atesorar la palabra? En el corazón. Y cuando habla corazón, está hablando de todo el componente de tu vida. En tu ser, guarda la palabra, porque la palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón. Si tienes la palabra guardada en tu corazón, de tu corazón va a salir palabras de bendición, palabras vivas, palabras edificantes, palabras de consuelo, palabras de orientación para otras vidas que no tienen a Cristo en el corazón. Pero si tú no tienes la palabra guardada en tu corazón, atesorado en tu vida, no vas a poder aconsejar, no vas a poder hablar, no vas a poder orientar a otras personas, o de repente tu amigo, tu familia que esté en problemas, en una situación terrible. No vas a poder decirle nada porque no tienes atesorada la palabra en tu vida. Esta es una regla de conducta infalible y de fe para el verdadero cristiano que camine perfectamente en la senda de ese Dios precioso. Por eso este salmista dice: en mi corazón he guardado tus dichos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para no pecar. Cuanto más conoces, decíamos la semana pasada, en la lección anterior, en la lección 5, cuanto más conoces, cuanto más sabes la palabra de Dios, es cuando menos pecas. Porque la palabra de Dios te va a enseñar, te va a corregir, te va a instruir, te va a formar, te va a hacer un hombre y una mujer perfecto, enteramente preparado, dice, para toda buena obra. Bendito sea el Señor. Salmo 119, el texto 105. Salmo 119, el texto 5. Dice así la palabra del Señor: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra del Señor es como una lámpara que en medio de la oscuridad, en medio de las tinieblas, va a alumbrar tu senda. ¿Para qué? Para que puedas caminar con seguridad y no puedas tropezarte, no caigas en el abismo, no caigas en la trampa del diablo. Esta lámpara es una palabra viva que va a guiarte, te va a conducir por el buen camino. Aleluya. Y no te va a dejar perderte del camino que conduce a la vida eterna. Bendito sea el Señor. San Juan 5:24. San Juan 5:24. Tome nota la palabra del Señor en San Juan 5:24. San Juan 5:24 dice así la palabra del Señor: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Una vez más, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hay dos cosas importantes aquí.
y el resultado de ello. Encontramos primero, dice, el que oye mi palabra. Cuando tú, sin conocer a Cristo, de repente estuviste en una campaña, en una iglesia, o escuchaste por la radio, por la televisión, o tal vez a través de este medio hoy, escuchaste la palabra, esa palabra la oíste, entró en tu corazón, entró en tu vida, entró en tu alma, esa palabra ha empezado a hacer efecto en tu ser. Oíste la palabra y creíste en la palabra y sabes, rendiste tu vida al Señor, has pasado a tener vida eterna y ya no vas a condenación porque has salido de la muerte espiritual, has entrado a la vida espiritual que es en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque esta palabra es una palabra viva. No cualquier libro te convence y te compunge el corazón y el alma. Solamente es esta Biblia, la Sagrada Escritura, la palabra viva, inspirada en Dios. Bendito sea el Señor. Por eso el amado Juan dice aquí, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Tienes vida eterna porque esta palabra es viva y no vendrás a condenación. Pasarás de muerte a vida. ¿Por qué? Porque oíste la palabra, entró en tu corazón y esa palabra hizo efecto en tu ser y te veniste a Cristo Jesús rendido, entregando tu vida al Señor. Bendito sea el Señor. San Juan, en el capítulo 20, el versículo 31. San Juan, el capítulo 20, el versículo 31. Dice, desde el 30 lo leemos, San Juan 20, 30 y 31. Dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Dios le plació de esta manera dejar la escritura. El amado Juan está relatando que muchas cosas, muchas obras que hizo el Señor estando en la tierra, hizo muchas de aquellas, pero no todas fueron registradas. Y Juan hace mención, énfasis a ello, y dice solamente lo que se han escrito, se ha quedado para nosotros, que nos convenza, nos enseña a nosotros que esta palabra es específicamente de Cristo Jesús. Y si hemos creído en Él, en su palabra, tenemos vida eterna. Bendito sea el Señor. Así que esta palabra es una regla de fe infalible de conducta que nos enseña a vivir bien moralmente, para ser útiles a la familia, para ser útiles a la sociedad y para ser útiles para Dios. Bendito sea el Señor. A esta escritura, a la Sagrada Biblia o a la palabra de Dios, no se le puede quitar nada, tampoco añadir. Eso está advertido por la palabra. Primera de Pedro 1:25. Busque allí. Primera de Pedro 1:25. Bendito sea el Señor. Primera de Pedro 1:25. Dice así: mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. La palabra del Señor permanece para siempre. Si nos damos cuenta, cuando se escribió la Biblia, óigame, ha pasado un promedio de 1500 a 1600 años para que se escriba la escritura. Y desde aquel entonces, óigame, más o menos en el año 90 después de Cristo, se empezó a escribir las Sagradas Escrituras. Aleluya. Y sabe, hasta el día de hoy, esta escritura permanece. ¿Cuántos libros has leído, han llegado, lo han puesto en la biblioteca? Yo tengo muchos libros también. He comprado, lo he leído, pero llega el momento que ya no tiene, como dice, interés, lo dejas por ahí y queda archivado. Pero esta escritura no, esta escritura permanece, la palabra de Dios permanece para siempre. Aleluya. A esta escritura no se le puede quitar, tampoco se le puede añadir, porque la palabra es la palabra escrita. Bendito sea el Señor. Apocalipsis 22:18. Tome nota allí. Apocalipsis 22, 18 y 19.
Dice la palabra del Señor así: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Claramente está escrito la palabra del Señor. El amado Juan, escribiendo allí, siendo viejito en la isla de Patmos, está diciendo, aleluya, dice Juan, él mismo testifica, certifica, dice: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, de la Sagrada Escritura. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Significa, Dios traerá juicio sobre aquellas personas que añaden. Óigame, hay tanta gente por allí sin temor a Dios que han hecho sus propias conveniencias y han quitado algunos versículos de la Biblia y añadido lo que ellos quieren. Ellos están bajo condenación, bajo maldición, porque escrito está, es una palabra profética de Dios. Bendito sea el Señor. Y dice: si alguno quitare de la palabra de este libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. Oiga, mi amado hermano, no tenemos por qué alterar. Yo a la iglesia, a los cristianos, a los miembros de mi congregación, les digo claramente: hermanos, yo no tengo por qué alterar la palabra. No porque tú seas mi amigo, mi hermano, mi compadre, la comadre, quien seas. No, yo no tengo por qué alterar la palabra. La palabra es la palabra. Y le digo a la iglesia: te voy a decir conforme dice la Escritura. Porque un día yo me tengo que presentar también delante de Dios. Y Él me tomará cuentas a mí si te dije la verdad o lo acomodé la palabra. La palabra es la palabra. Muchas veces la palabra dice que es como martillo duro que quebranta la piedra. Duele esta palabra, pero es la verdad. Bendito sea el Señor. Así que no podemos añadir, no podemos quitar, tampoco acomodarlo a nuestro gusto, a nuestra manera. No, eso trae juicio y condenación. Escrito está la palabra, escrito está la voz de Dios allí. Bendito sea el Señor. Aleluya. ¿Sabe? Cada cristiano que viene a los pies de Cristo necesita ser alimentado por esta palabra, porque a través de esta palabra el cristiano va a crecer. El nuevo cristiano necesita ser alimentado por la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:2. Tome nota allí. Primera de Pedro, el capítulo 2, el texto 2. Primera de Pedro, el capítulo 2, el texto 2. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si habéis gustado la benignidad del Señor. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Bendito sea el Señor. ¿Sabe? Segunda de Corintios 5:17 dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vienes a nacer de nuevo en Cristo Jesús. En San Juan claramente dice, el capítulo 3, dice que venimos a nacer. Aleluya, somos nuevas criaturas. Hemos nacido en el Espíritu. El Espíritu Santo nos hace renacer, y como recién nacemos, es como el niño que nace. Sabe, usted no le va a dar comidas sólidas, comidas gruesas o duras. Al niño que recién nace hay que darle la leche para que crezca fuerte, sano. Asimismo también, nosotros al venir a Cristo hemos nacido de nuevo. ¿Y qué tenemos que darle? La leche espiritual, quiere decir lo básico, los fundamentos. Eso es lo que te estoy compartiendo a ti, para que puedas compartir con otra vida que recién empiezan en el camino del Señor. Más adelante estaremos hablando ya de las doctrinas. Son 12 doctrinas las que estaremos estudiando también. Bendito sea el Señor. Pero aquí el apóstol Pedro dice: desead como niños recién nacidos espiritualmente la leche espiritual, dice,
no adulterada. Hay que darle la palabra al cristiano recién que llega, la palabra pura, la palabra sincera, no acomodadita, no, sin tapar la palabra, sin ocultar la verdad, decirle la verdad para que crezca ese cristiano sólido en el camino de Dios. Mateo 4:4. Mateo 4:4. Tome la palabra del Señor allí, aleluya, y tome nota. Mateo 4:4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solamente del alimento material, del pan material se vive. Eso es para nuestro cuerpo físico, biológico, humano. Pero para nuestra vida espiritual se necesita el pan espiritual. Y el Señor Jesucristo, Él mismo expresando esto, dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es una palabra viva, inspirada, que te lleva a la vida eterna. Esta palabra te va a fortalecer, te va a hacer un hombre fuerte, una mujer fuerte y valiente cuando estás parado sobre la roca meditando la palabra del Señor. Aleluya, bendito sea el Señor. El nuevo cristiano necesita ser alimentado para vencer las fuerzas del demonio, del maligno. Aleluya, eso lo encontramos también allí en Mateo el capítulo 4 del 3 al 11. Aleluya, sabemos allí la palabra del Señor. Miramos del versículo 3, dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo le servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Aquí encontramos nosotros que Satanás sabía la escritura para usarlo a su manera. Jesucristo también le dice, Satanás le dice: escrito está. Jesús le dice: escrito está también. Escrito está, le dice el diablo. Jesús le dice: escrito está también. Así que el cristiano tiene que conocer la palabra de Dios para hacer frente, para dar testimonio. Cuando la gente por allí, aleluya, hay gente que anda buscando tu vida espiritual, ven que te has convertido a Cristo y como no conoces te quieren sacar del camino de la verdad. Pero es importante entonces que asistas a la iglesia, ahí donde tú congregas al pastor o el maestro que va a enseñarte la palabra. Sométete a ello. Busca la palabra, no busques solamente estar cantando o danzando, que eso es bueno también, pero es importante la palabra para que crezcas y nadie te pueda mover y hacer frente a ese enemigo que te quiere sacar de la verdad. Bendito sea el Señor. Efesios 6:17. Efesios 6:17. Dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Para hacer frente a ese enemigo, tú tienes que tomar la espada. Porque tu lucha, Pablo dice en Efesios mismo allí, no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad, contra gobernadores en las regiones celestes. Y dentro de toda esa armadura que menciona Pablo, encontramos la espada, que viene a ser la palabra de Dios. Para hacer frente a ese enemigo, es una espada. La espada es un arma ofensiva. Aleluya, que vas a herir. Así que tómate la palabra, medita en la palabra de Dios. Aleluya. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz es la palabra, y es más cortante que toda espada de dos filos. El apóstol Pablo dice, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, para saber usar la palabra. ¿Sabe? Yo he dicho claramente también, y se lo digo a ustedes, si usted no sabe usar bien la espada, porque es una espada más cortante de dos filos, si tú no sabes usar la espada, con la misma espada te vas a herir. Entonces, ¿qué necesitas? Conocer bien la palabra. Por eso ve a la casa del Señor, oye la voz de tu pastor, oye la voz de tu maestro, sométete allí y aprende la palabra. Eso hicieron conmigo. Yo agradezco al Señor que yo conocí a Dios de mi niñez. Mis pastores me enseñaron la palabra. Tomaba mis notas y por ahí tengo guardado en mi biblioteca algunos libros, algunos cuadernos todavía. Cuando era niño, joven, adolescente, metido en la casa del Señor, aprendiendo la palabra de Dios. Si no hubiese aprendido la palabra del Señor, yo estuviera perdido. Pero gracias a Dios, que Dios puso buenos pastores a mi lado para adiestrarme en la palabra. Métete allí, sométete a la obediencia también allí. Sujétate a tu pastor. Bendito sea el Señor, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Así que usa la palabra del Señor para defenderte frente a aquellos que vienen con falsas doctrinas, queriéndote sacar del camino del Señor. El nuevo cristiano necesita ser alimentado para saber vivir en este mundo. Bendito sea el Señor. Santiago 1, 22 y 25. Santiago 1, 22 y 25. Dice, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera un espejo su rostro natural. Bien claro está hablando el apóstol Santiago. Dice, ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Si eres un oidor, te engañas a ti mismo. Aleluya. Porque compara, dice, si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante a un hombre que considere un espejo su rostro natural. Te vas frente al espejo, esas horas te ves bonito, hermoso, pero luego pasa el tiempo y te olvidaste cómo estabas. Igual también es la palabra. No solamente vayas a la iglesia. Hay algunos hermanos que a veces preguntamos, le dice, hermana, ¿cómo estuvo el culto esta noche? Y llega a casa el esposo, le pregunta y le dice, ¿cómo estuvo el culto, hija? Uy, amor, le dice, estaba lindo el culto, hermosísimo. Sí, le dice, ¿y de qué habló el pastor? ¿Cuál fue el mensaje? Uy, le dice, no me acuerdo, no sé de qué trató. Estuvo ahí, oyó, pero no atesoró la palabra en su corazón. Bendito sea el Señor. Vayamos a la casa del Señor. Déjeme decirle, la casa del Señor no es un club social. No es un centro de recreación que vas a matar la hora, el tiempo, porque no hay nada que hacer en casa. No, ve a la iglesia con interés de aprender la palabra del Señor. Y cada palabra que el pastor te dé, óyelo, mételo en tu corazón, llega a tu casa y vuelve a estudiarlo. Por eso es importante. Yo en la iglesia recomiendo siempre, y los hermanos lo hacen. Le digo, trae una nota, una agenda, un cuaderno por allí, para que apunte lo que yo les enseño, para que más tarde usted pueda meditar. No vaya a ser que yo le esté engañando y usted tiene que confrontar la palabra en su casa. Haga eso. Bendito sea el Señor. ¿Sabe? Esta escritura, esta palabra es inmutable. No cambia. Bendito sea el Señor. Todo puede pasar, todo se puede terminar, pero esta palabra va a permanecer. Aleluya. La palabra de Dios es inmutable. Mateo 24, 35. La palabra de Dios es inmutable. Mateo 24, el texto 35. Dice así la palabra del Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El Señor Jesucristo está diciendo a la gente, el cielo en el cual vemos o observamos, esto va a pasar. La tierra en la cual estamos también va a desaparecer. Pero las palabras de Dios permanecerán para siempre. ¿Y cómo sabemos que va a desaparecer? Eso está escrito en Apocalipsis, el capítulo 20, el texto 11, dice
que cuando el Señor establezca el trono sobre en el día final, cuando venga a juzgar a los vivos y a los muertos, dice que la tierra y el cielo desaparecen delante de su presencia. Eso está en Apocalipsis 20:11. Así que esta tierra, este cielo en el cual estamos, va a desaparecer. Pero la palabra que el Señor nos ha dado, eso va a permanecer para siempre. Bendito sea el Señor. Isaías 48. Tome nota allí. Isaías 48. Busque la palabra del Señor y apúntelo. Isaías 48. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La tierra, cuando dice séquese la hierba, marchítese la flor, significa el hombre va a dejar de ser, su hermosura se va a acabar, todo esto se va a terminar, aleluya, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre, porque es palabra viva. Bendito sea el Señor, porque sus enseñanzas, sus preceptos y sus doctrinas nunca cambian, sigue siendo la misma. Te vayas a un exterior de la tierra, te vas a Estados Unidos, Francia, Alemania, donde tú te vayas, la palabra es la misma. Bendito sea el Señor. ¿Sabe? La unidad de la Biblia, bendito sea el Señor, consiste en 66 libros. La Biblia tiene 66 libros. Aleluya. Escrito por 40 autores en diferentes edades y en diferentes lugares. Aleluya. Durante un periodo entre 1500 a 1600 años. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Me gustaría que apuntes, te lo voy a repetir. La Biblia fue escrita en diferentes lugares y en diferentes tiempos. Durante un periodo entre 1500 años a 1600 años. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. Aleluya. El Antiguo Testamento, ¿sabe? Tiene 929 capítulos. El Antiguo Testamento tiene 929 capítulos y 23.214 versículos. Repito, el Antiguo Testamento tiene 929 capítulos y 23.214 versículos. El libro que no tiene capítulos, solamente tiene 21 versículos, es el libro de Abdías. Ese es el único libro que no tiene capítulo en el Antiguo Testamento, pero tiene 21 versículos. En el Nuevo Testamento tiene 260 capítulos. 260 capítulos tiene el Nuevo Testamento y 7.959 versículos. Repito, que tomes nota. El Nuevo Testamento tiene 260 capítulos y 7.959 versículos. Los libros que no tienen capítulos son el libro de Filemón, segunda y tercera de Juan y Judas, pero tienen versículos. Filemón tiene 25 versículos, segunda de Juan tiene 13 versículos, tercera de Juan tiene 15 versículos y Judas tiene 25 versículos. Y si hacemos un resumen total de toda la Biblia, encontramos que hay 1.189 capítulos y 31.173 versículos en toda la Biblia. El capítulo más largo en toda la Biblia es el libro del Salmos, 119 con 176 versículos. El capítulo más pequeño es el libro del Salmos, 117 con 2 versículos. El versículo más largo es el libro de Esther, el capítulo 8, versículo 9. El versículo más pequeño es el libro de Éxodos, el capítulo 20, versículo 13. El libro más pequeño es segunda de Juan, que tiene 13 versículos. Esto es la lección en cuanto refiriéndose a la Biblia. Cuando hablemos de doctrinas, hablaremos de las Sagradas Escrituras y hablaremos con mayor amplitud de todo lo que estamos aquí. Este es un resumen simplemente para los nuevos creyentes.
pero más adelante, cuando estudiemos doctrinas, hablaremos de las Sagradas Escrituras. Ahí vamos a entrar a mayor profundidad de conocer lo que es la Sagrada Escritura, la Santa Biblia. Así que, mi amado hermano, yo te felicito por haber estado atento a esta enseñanza, y no te quedes con esta enseñanza. Siempre te voy a motivar. Compártela con otros para que aprenda también la palabra del Señor. Así como yo te estoy dando, también haz la obra enseñando a otros. Pásale a tu hermano, tu amigo, comparte con ellos para que aprenda la palabra del Señor. Nuestra próxima lección, la lección número 7, estaremos hablando sobre lo que es la oración. Bendito sea el Señor. Así que, amado hermano, yo te felicito que estás atento a estas enseñanzas y ponlo en práctica también en tu vida. Vamos a orar. Dale gracias al Señor por este tiempo, por esta enseñanza allí. Padre bendito, Señor Jesús, yo te doy gracias, Dios amado, en esta hora, por tu grande amor y tu gran poder, Padre. Te ruego, Señor, por aquellos mis hermanos, mis hermanas, aquellos amigos también, Señor, que me están oyendo y viendo por este medio que es el internet. Te ruego, Jesús de Nazaret, hasta donde pueda llegar esta palabra tuya, Dios bendito, sean edificadas esas vidas, porque es palabra tuya, no palabra mía, es palabra viva, Señor, para convertir al hombre, para formarlo, Señor, para que sea perfectamente preparado para toda buena obra. Te ruego, Jesús amado, que los bendigas, Dios mío, y los guardes. Gracias te doy por este tiempo. Gracias, Cristo mío. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Amén. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga. Bendiciones.